Y vamos directo a la palabra, varias cosas que quiero compartir hoy, conectado curiosamente con lo que sería la serie de mensajes. La serie de mensajes, porque como cada primer reunión de mes, cada primer culto de mes, en este caso hoy miércoles, independientemente del día que caiga, miércoles, sábado o domingo, cada primer reunión del mes nosotros dejamos de lado lo que sea que es lo habitual, lo que estuviéramos haciendo, y está dedicado a las primicias. Es una reunión o es un culto de primicias. Esto es un culto de primicias. ¿Qué es un culto de primicias? ¿Qué quiere decir culto de primicias? Y digo y hago la aclaración porque es una palabra que me vengo a enterar hace poquito, hace unos meses nada más, que tiene muy mala prensa porque está medio señalado como, qué sé yo, manipulación, abuso, todo ese tipo de cosas. Yo era totalmente inocente de esto, no lo sabía hasta que me llegó a mí, me lo dijeron. Ah, vos también estás con eso de los cultos de primicias. Digo, sí, ¿qué tiene? Ah, vos también entraste en esa. ¿Y por qué? ¿Qué es esa? Entonces, la aclaración que no es ninguna cosa extraña, ninguna cosa rara, no se trata de ningún tipo de manipulación de nada, ni de aprovechamiento, sino es el momento en el cual, empezando el mes, bendecimos el mes que arranca, que inicia hoy, dedicándoselo al Señor, declarando y diciendo que lo primero, en este caso hoy, no es primero, pero el primero no teníamos culto. Lo primero de este mes de julio, la primera reunión de este mes de julio, se la dedicamos a Él. Por eso hacemos un paréntesis también con lo que sería la enseñanza del cielo a la tierra, que va los miércoles, que si no me equivoco, hoy era el capítulo 14, 14, en la cual estamos hablando del reino de los cielos. Y hablar del reino de los cielos y hablar de algunos principios del reino, curiosamente, también tiene que ver con primicias. No son sinónimos, no van de la mano, pero están muy cerca porque son los mismos conceptos en los cuales el Señor en este tiempo, a la altura de este año, nos está enfocando y en lo que nos tenemos que dirigir. Primicias, reino, invocar el nombre del Señor, dedicarnos al reino de los cielos, darle lugar al Señor. Hablar primicias es hablar de reino, porque hablar de primicias es hablar de prioridades. Lo hablamos hace unos meses atrás. Los orígenes o el comienzo de las cosas, hablamos en una reunión de primicias. Hablar de primicias es poner a Dios en primer lugar. Hablar de primicias es qué es lo primero. Hablar de primicias es cuáles son los principios que nos mueven. Todas esas cosas, en definitiva, son aquellas que tienen que ver con primicia, con poner a Dios en primer lugar. Decía en esta mañana el devocional, específicamente estaba hablando no de primicia, sino de otro concepto, pero decía lo que significa ser iglesia. Y ser iglesia tiene que ver con esto, con poner a Dios en primer lugar, con tener una relación con Él y tomar un compromiso con Dios y con la obra de Dios. Repito, ser iglesia, que lo digo muchas veces, pero algunos todavía no terminan de entender el concepto. Ser iglesia, lo que decimos nosotros, ser iglesia, es tener una relación con Dios, tener un compromiso con Dios, tomar un compromiso con Dios, y no solamente un compromiso con Él en lo íntimo, en lo que tiene que ver con la relación con Dios, sino un compromiso con la obra de Dios. Porque nosotros podemos tener relación e intimidad con Dios, nosotros podemos tomar un compromiso con Dios, pero podemos dejar de lado la obra de Dios, porque podemos tal vez tener un pensamiento que sea solamente en lo personal, o sea, yo me encuentro con Dios, yo hablo con Dios, Dios me habla, Dios me bendice, yo busco a Dios, yo siento a Dios, Dios obra en mí, Dios me sana, Dios me prospera, qué sé yo, lo que sea, ya sea que lo esté buscando o lo que suceda, ese tipo de cosas en una relación unipersonal, directamente entre Dios y yo. Pero eso no es ser iglesia, eso no es reino. Eso es simplemente una relación individual y personal. Pero el Señor nos lleva a una cosa más, un paso más. En este tiempo, en este segundo semestre de este año, parece mala palabra decir segundo semestre, pero el segundo semestre de este año, ya hace un mes atrás, un poquito más, es que el Señor me viene hablando, lo decía el sábado, de este cambio de enfoque, de concepto en este punto. ¿En qué? Que este es el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia como institución, el tiempo de la iglesia como entidad, el tiempo de la iglesia, cada uno de nosotros y todos juntos, el tiempo de la iglesia en acción,
cambia sencillamente de solamente estar enfocado en mi relación con Dios. Es muy lindo tener una relación con Dios. A algunos les gusta más, a otros les gusta menos, a algunos lo practican más, otros lo practican menos, a algunos les resulta fácil, a algunos les resulta difícil. Algunos oran así e inmediatamente están en la presencia de Dios y tienen tiempos de oración. A otros se les hace pesado, hasta denso, hasta gravoso. No importa. Hay algo más que simplemente o solamente estar en la presencia del Señor. Mateo 6:10, que es el versículo que estamos viendo en la serie, con ese y a partir de ese quiero conectar con esto. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y si digo, primicias es poner a Dios en primer lugar. Primicias es ordenar las prioridades, o sea, reordenar las prioridades en mi vida. Primicias es qué cosas van primero. Primicias es qué cosa es más importante. Clamar, orar o decir, venga tu reino, es como si fuera el eje donde todo confluye en eso. Venga tu reino es el clamor de la iglesia, pidiendo que pasen todas esas cosas. ¿Qué cosas? Trabajar para que como se vive en el cielo, se viva en la tierra. Trabajar para que los principios del reino, los principios del cielo, se conviertan en principios de la tierra. Trabajar, o sea, la onda es trabajar, ser parte, entender nuestro lugar, entender para qué estamos. Una de las cosas, porque como se hacen en estas... Bueno, no soy experto, pero algo sabía de esto y ahora lo pude comprobar en primera mano, como se hacen en las entrevistas, que vio que las preguntas se las mandan antes. Es raro, salvo que sea algo espontáneo, es raro que sean las preguntas así, vayan surgiendo de la nada, en forma improvisada. Y también debe ser peligroso, porque de golpe te preguntan algo que vos no querés contestar y quedaste ahí escrachado, no sabés qué hacer para no salir corriendo. Entonces... hoy me pasaron la lista de las preguntas o las preguntas básicas, no sé, que son 8 creo, con las cuales me van a entrevistar mañana. Y una de esas preguntas, me reía, me acordaba de alguno de ustedes, una de esas preguntas dice, en su libro usted habla mucho acerca del propósito. Y yo tengo uno acá que dice que yo voy por la temporada 3 de propósito, que todo es propósito, que siempre hablo de propósito, lo cual no es así. No hablo siempre acerca de propósito, no estoy hablando de propósito ahora, pero el propósito es fundamental en nuestra vida, porque nosotros nacemos con un propósito, vivimos con un propósito, fuimos salvados con un propósito, fuimos comprados por la sangre de Cristo con un propósito y somos enviados por el Señor con un propósito. Todo gira alrededor de un propósito. Traducción, ¿qué es propósito? ¿Para qué estás? ¿Cuál es tu función en la vida, en el mundo, en la tierra, en la iglesia? Conectar con esa función, entender cuál es mi propósito, es lo que me hace realmente ser un obrero, pero no obrero en la visión que nosotros tenemos de iglesia, aquel que trabaja en la iglesia, un obrero, un albañil, aquel que mete mano a las herramientas para construir, aquel que se involucra en una actividad, un hacedor de las cosas de Dios, entender que estoy puesto para eso, para ser un hacedor de la obra de Dios. Por eso le decía recién, cuando estaba leyendo Isaías 54, que la declaración de ningún arma forjada contra mí prosperará, tiene que ver con esto. Porque cuando termina el versículo, al final del versículo 17, dice, esta es la herencia de los siervos. No dice la herencia de los asistentes, no dice la herencia de los visitantes, no dice la herencia de los que solamente se encuentran con el Señor, tienen un tiempo con Dios. Habla de los siervos. Servicio tiene que ver con reino, primicia tiene que ver con servicio, primicia tiene que ver con reino, primicia es reino, primicia es servicio. Dice Mateo capítulo 5, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará el sabor? Y yo no puedo evitar cada vez que yo leo esto, a que no sabe qué me pasa por mi cabeza. A ver si alguno... ya me conocen demasiado, ya no me puedo escapar. Acá mi cabeza empieza, ¿qué gusto tiene la sal? Es inevitable. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente escuche esto, bueno, léalo, suena un poquito chocante, pero
es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios es real. Si ahí lo dice, significa que eso funciona de esa manera. Dice, si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino, o sea, ya no sirve para su función, para su propósito, sino que la sal sin sabor solo sirve para, estoy desglosando el texto, la sal sin sabor solamente sirve para que la gente la deseche y la pisotee. Y cuando usted hace un poquito así un análisis en forma objetiva y superficial de la posición de la iglesia, del mover de la iglesia, del testimonio de la iglesia, cuando yo digo la iglesia no me refiero a nosotros, sino a la iglesia cristiana en general, cuando usted, no sé, tal vez escucha algunas noticias. Recuerdo hace poco, hace un par de meses, salió en todos los canales una iglesia de acá de Santa Rosa que había un escándalo tremendo, problemas con los vecinos, estaba este y el otro, se tiraban flores o piedras unos contra el otro, se decían de todo. Cuando vemos ese tipo de cosas o de situaciones, pasó el año pasado, no recuerdo en qué provincia fue lo mismo, una iglesia involucrada. A ver, a veces ni siquiera son iglesias, sino que tienen la fachada nada más, ¿no? Una iglesia involucrada en prostitución, involucrada en trata de personas, una iglesia. Entonces, cuando pasan esas cosas, digo, ¿cuál es la imagen que la sociedad tiene de la iglesia o de las iglesias? ¿Cuál es la imagen que la gente tiene de la iglesia? ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de la iglesia? ¿Sabe que desde siempre, yo esto muchas veces lo cuento, yo soy activo en redes a la medida de mis posibilidades siempre? Creo que si Jesús estuviera en este tiempo caminando, Él estaría en todas las redes compartiendo mensaje, haciendo extensivo el plan de salvación. Entonces, mi participación es según hasta donde me dé, porque no ni ahí que soy ni una influencia, ni mucho menos, nada, ni al piso, nada, pero siempre estoy activo en las redes. Y a veces eso me lleva a relacionarme con personas, a conversar con personas. Es más, Fracasados nació así, conversando con una persona del exterior, una persona apartada, conversando sobre teología y unos cuestionamientos que me hacía. Ahí es como nació Fracasados. Eso lo voy a contar, bueno, está en la introducción del libro, pero lo voy a contar después un poquito más en detalle. Y a veces me sucede que estoy conversando con personas vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram, vía lo que sea, y cuando no es visible, en el momento en que se enteran que soy pastor, me pasó 2 ocasiones clarísimas, en el momento que se enteran que soy pastor, bloqueado, insultado, defenestrado, todo. Lo que se le ocurre, lo que quiera. Hace poco me acuerdo que en la reunión de hombres del mes pasado estábamos conversando acerca de un documental sobre ese sistema de esquema, ¿cómo es el nombre? Gracias. De esquema Ponzi, de este hombre cositorto que estafó no sé cuánta cantidad de gente. Y yo les comentaba ahí qué vergüenza, porque también aparece una iglesia ahí involucrada en esa situación. Mientras estoy mirando el documental, aparece un tuitero famoso, reconocido, hablando de las sectas y de la influencia de las iglesias. Y cuando lo vi dije, ¡ja! Ese fue el que me bloqueó a mí. Inmediatamente me sorprendí porque sí, ese fue uno. Pastor, listo. Primero me dijo de todo y después me bloqueó. ¿Cuál es la imagen que la gente tiene de la iglesia? ¿Cuál es la opinión que la gente tiene de la iglesia o de las iglesias? ¿Cuál es la imagen, la opinión que la gente tiene de los cristianos y de los pastores? Por eso dice, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino solamente para ser desechada y pisoteada. Si la iglesia está siendo desechada, o sea, rechazada, o sea, denigrada, o sea, ninguneada, si la iglesia está siendo pisoteada, por lo tanto, acusada, criticada, insultada, pregunto, me parece, ¿será que la iglesia ha perdido su sabor? Y si el sabor en la sal era su función y propósito, ¿será que la iglesia ha perdido su función, ha perdido su propósito? Si pongo a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, el reino de Dios debe ser
mi prioridad. Venga tu reino. Algo que Jesús dijo. Si me estás siguiendo los miércoles, o si conoce el Padre Nuestro, Jesús dijo, ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Jesús me manda a orar de esa manera pidiendo que el reino de Dios se manifieste. Si yo realmente pongo a Dios en primer lugar, si yo realmente tengo a Dios en prioridad, entonces mi prioridad tiene que ser el reino de Dios, que el reino de Dios se manifieste. 5:14 de Mateo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero, arriba, a la vista de todos, para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. A consecuencia de estas cosas que pasan con la iglesia muchas veces toma una postura, una posición pasiva. La iglesia pone en primer lugar tal vez la corrección política, o sea, tener cuidado lo que dice, lo que hace, cómo lo dice, dónde lo dice. La iglesia actúa con temor o con cuidado de no ofender a la sociedad. La iglesia anda siempre por detrás, así medio como oculta, en forma solapada, no queriendo sobresalir, sino estando ahí para asistir al necesitado. La iglesia está prácticamente, casi, puede ser que no comparta conmigo en forma general, pero cuando lo piensa en forma objetiva se va a dar cuenta que es así. La iglesia está casi, prácticamente, como el mendigo que estaba a la puerta del templo, estando ahí sentada, esperando que pase el poderoso, para cuando pasa el poderoso, extender la mano y decirle, dame, dame, dame. Porque el último no fue un escándalo, pero la última noticia pública, importante, oficial, que involucró a las iglesias fue a la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas quejándose de que el gobierno no le daba el dinero que le había ofrecido, prometido. Estamos siempre ahí, en esa postura, esa posición de mendigo. Pero esa no es la posición de la iglesia. No estamos para escondernos. No estamos para actuar correctamente, no estamos para evitar ofender a nadie, sino que al contrario, estamos para estar por encima, para estar en la vidriera, para estar puestos en el candelero, porque a través de eso, por ese medio, es que los demás van a ver la obra de Dios. Recuerdo en pandemia, en cuarentena, diga que uno nunca va a poner situaciones ideológicas, militantes, políticas, nada de eso, en situaciones que puedan lastimar una amistad o relaciones de amistad. Pero me he trenzado con cada uno porque cuando empezamos más o menos a hacer los cultos así, medio de contrabando algunos, cuando uno quedó encerrado en el baño escondido 20 minutos porque estaba la policía, por ejemplo, cosas que ya se enterarán en algún momento, tendríamos que hacer un documental de lo que fue Iglesia Restauración en cuarentena. Tengo un amigo que decía, no hay que cuidarse, no hay que hacer esto, no hay que decir lo otro, no hay que ir más allá, no, si te dijeron 16, que sean solo 16, no, tené cuidado, no. Digo, pero viejo, pará un poquito. Me acuerdo que a él le dije, pastor amigo, le dije, escúchame, si vos hubieras estado en el primer siglo, la iglesia nunca existiría. Con vos los leprosos no se hubieran sanado. No me imagino a Jesús diciéndole, no, mantener distancia social, le decía. Sin embargo, muchos adoptaron y adoptan esa posición, pero la iglesia no está para eso. La iglesia está para alumbrar. Proverbios 27:18, si pongo a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, me ocupo de la obra de Dios. Estas se las voy a cobrar. Repita conmigo, me ocupo de la obra de Dios. Excelente, porque cuando vienen los demás les repiten todo, entonces me van a repetir a mí alguna. Proverbios 27:18, el que cuida de la higuera representa a la nación de Israel, por lo tanto y por extensión la higuera representa a la iglesia. El que cuida de la higuera comerá de sus higos, y el que vela por su amo, o sea, por los intereses del dueño de la higuera, del terreno del campo, o sea, por Dios. El que cuida la obra de Dios, Israel, la iglesia, el que
vela, el que se preocupa, el que se fija que los intereses del Señor, la obra de Dios y todo lo que Dios manda hacer y lo que a Dios le importa, esa persona, dice, recibirá honores o recibirá honra, como dice otra versión. Ahora, escúcheme esto. Nosotros solemos pensar, por una interpretación un poquito rápida, ya que siempre digo que en el reino de los cielos todo gira alrededor de la siembra y la cosecha, que entonces, por ejemplo, servir a Dios, estoy sembrando servicio y recojo de parte de Dios bendición. Digamos que más o menos es así, o sea, encaja, pero no es así en lo que tiene que ver con el servir a Dios. Porque servir a Dios no es algo lo que yo estoy sembrando, aunque yo puedo sembrar con mi tiempo dedicado, eso totalmente de acuerdo, pero servir a Dios es trabajar en la obra de Dios, es ocuparme de la obra de Dios, es preocuparme de lo que a Dios le interesa. Por lo tanto, si me convierto en un empleado del plan de Dios, de la empresa de Dios, si quiere decirlo así, que algunos los malinterpretan cuando digo esas palabras, porque algunos han abusado de esa expresión. Si usted quiere ser parte, estar en la lista de empleados de la empresa, del negocio de Dios, de la iglesia, de este plan que transforma vidas, de este método, sistema sobrenatural, como decía el sábado, lo que va a recibir de parte de Dios no es la consecuencia de su siembra, o sea, una cosecha, sino que lo que va a recibir de parte de Dios es paga, porque Dios es fiel y justo, porque Dios cumple lo que promete y Él dice que paga a cada uno según su obra. Dice, mire por acá, Romanos capítulo 4, verso 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. ¿Qué quiere decir? Que aquel que trabaja, cuando terminó de trabajar, el que le paga no le está reconociendo un favor que le hizo, el que le paga no le está dando su sueldo o su jornal o su hora o lo que hayas hecho en ese día o un mes entero, no le está pagando así de onda para, toma pibe, conformate. No lo está haciendo de lástima dándole una propina. No lo está haciendo así porque, bueno, yo tengo dinero, entonces yo te doy a vos que vos sos mi esclavo. Sino que cuando alguien trabaja, hay que cambiar la manera de pensar respecto a las relaciones laborales. Cuando alguien trabaja, aquel que es el empleador, temporal o permanente, le debe. Entonces, cuando terminaste de trabajar, lo que se te paga no es un favor, tampoco es una cosecha. Es una deuda que tienen con vos. Si querés un reconocimiento, no una recompensa, es una deuda que se tiene con vos. Por lo tanto, cuando vos trabajás en la obra de Dios, cuando sos parte del mecanismo de Dios, cuando sos una pieza en la empresa de Dios, Dios, y esto me lo llegan a sacar de contexto, van a decir cualquier cosa, Dios está en deuda con vos. Aclaro, Dios no te debe absolutamente nada. Dios está en deuda con vos en función de esta relación, este pacto que está haciendo Él con vos. Dios está en deuda con vos porque estás haciendo, entonces Él te da. Cuando nosotros somos parte de ese mecanismo donde Dios nos sostiene, nos da dones, nos usa, nos llama para servirle, al mismo tiempo Dios provee para que podamos seguir siendo parte de su obra y podamos seguir sirviéndole al Señor. 1 Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en el Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Sígame ahora. Proverbios 14, 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Sígame en esta hora que es un poquito más largo, présteme atención. Mateo 20. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer,
Cuando terminó el día laboral, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y pagale su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a cada uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Y esto quiero que le preste atención. Quiero darle al último obrero contratado, no importa cuánto tiempo haya trabajado, lo mismo que le di al primero, porque lo importante es la función del trabajo, el servicio contratado y lo que estaba supliendo la necesidad de aquel que contrató a alguien. Cuando vos te pones a trabajar para alguien, estás supliendo la necesidad del otro. Hay algo que el otro necesita que vos hagas. Esa es la tarea por la cual estás trabajando. Dios te llama para trabajar porque el plan de Dios funciona con la iglesia activa. No es que Dios no puede, Dios decide no poder. Dios decide que las cosas las haga la iglesia. Por lo tanto, cuando Él te llama, hay cosas que Dios no hace porque las hace la iglesia. Por lo tanto, cuando las hace la iglesia, las haces vos, Dios está en deuda. No importa cuánto, Dios te paga según el llamado que Él hizo sobre tu vida. Quiero dar al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? Me encanta ese versículo. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? Juan 4:34. Mira, pensé que no iba a llegar a hacer todo esto, por eso voy a 1000 por hora, pero Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega, el que cosecha, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Recibe salario. Recibe salario, ¿por qué? Porque estuvo trabajando. ¿Trabajando en qué? En la obra de la cosecha del campo, en el campo que fue sembrado, en el campo del Señor. Cuando vos sos llamado para trabajar, lo que recibís no es una recompensa, no es simplemente un beneficio, no es un regalo. Cuando vos sos llamado para trabajar, lo que recibís es salario. Por lo tanto, Dios que está en deuda, Dios te paga. Tu trabajo en el Señor no es en vano, porque en toda labor hay fruto y porque todo servicio tiene su pago. Tu trabajo en el Señor no es en vano, que lo decimos mucho, recién se lo leí, porque en toda labor hay fruto, todo lo que hagas va a generar un resultado y cada uno recibe el pago que le corresponde. Cuando pones a Dios en primer lugar, primero, el reino de Dios, que se conozca el reino, es tu prioridad. Segundo, te ocupás de la obra del Señor. Cuando pones a Dios en primer lugar, cuidas la obra del Señor. Tercero, cuidas la obra del Señor. Salmo 100, y ya pueden, si quieren, ir preparándose para la cena. Dice Salmo 100, versículo 3: reconozcan que el Señor es Dios. Reconocer que Jehová es Dios bueno. Ustedes ni saben eso. Para siempre su misericordia. Ana, vos no lo sabes, ¿no? Viste, esta no la sabe nadie. Esta me la sé yo nomás. Pueblo suyo somos. A ver, ¿te ves si alguno? Y ovejas de su prado. Y ovejas de su prado. Guille, ¿vos tampoco? Te gané una. ¿Viste? Esta no la conoce nadie, yo sabía. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y nosotros, su pueblo, somos las ovejas del prado de Dios. No, esa de peregrinos y extranjeros, dice si la hice recién. Peregrinos y extranjeros es esa canción, mirá. Un dúo que existió allá por los 80. Peregrinos y extranjeros. Busque el cassette, ponga el cassette, va a ver cómo no habías nacido. ¿Va? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. A los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, dice Pedro, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios,
Pueblo suyo somos, ovejas de su prado, pastoreen el rebaño de Dios, que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que estén a su cuidado, sino sean ejemplos para él, otra vez, rebaño. Y dice Proverbios 27:23, asegúrate de saber cómo está ¿tú qué? Rebaño o ganado, según la versión que estoy leyendo, lo mismo. Asegúrate de saber cómo está tu ganado. Cuida mucho de tus rebaños. ¿Por qué? Dice el versículo 24, pues las riquezas no son eternas, ni la corona está siempre segura. Tiene que ver con el rebaño del Señor, tiene que ver con el pueblo de Dios, tiene que ver con las ovejas de su prado, tiene que ver con el llamado al servicio, tiene que ver con la paga. Cuando atendés los bienes de tu Señor, cuando cuidás la higuera del Señor, cuando atendés la obra de Dios, cuando te importan aquellas cosas que a Dios le importan, cuando cuidás a aquellos que a Dios le importan, cuando te preocupás por la extensión del reino, cuando llamás al reino de Dios que venga a la tierra. Déjame el versículo puesto, por favor. Cuando estás haciendo, en el lugar que estés, lo que sea, donde sea que estés, estás alumbrando para que sea vista la obra de Dios y así sea extensido y sea conocido lo que Dios pueda hacer. Entonces recibís salario, recibís paga, recibís honra, recibís beneficio y también recibís, como está diciendo, riquezas. También recibís corona, que nuevamente tiene que ver con la honra. Significa que si descuidás aquello que se te dio por hacer, lo que Dios te dio por cuidar, significa que podés de golpe encontrarte que te quedaste sin nada, porque tal vez estabas pensando, capaz alguno puede pensar que las bendiciones que va recibiendo, aquellas cosas que Dios va haciendo, que nos las merecemos. Y no nos lo merecemos. Vuelvo a utilizar el mismo ejemplo del trabajo. Usted no se merece el sueldo, sea mucho o sea poco. Porque podemos decir y escuchar, no se merece cobrar esa miseria, no se merece cobrar esa fortuna. No, sáquese esa idea, no importa eso. Yo no merezco cobrar mi sueldo. Ese sueldo es mío porque es la paga de mi trabajo. No lo hago por mérito, o sea, no lo recibo por un mérito. Por mérito puede ser que mantenga mi trabajo o que no me echen o que sí me echen, por mérito. Pero el cobro del sueldo, del salario, lo que yo cobro, no es ni mérito, no es reconocimiento, no es un beneficio, no es que, bueno, porque sos tan bueno, es mío desde el momento en que yo empecé a trabajar. Y alguno puede creer entonces que, bueno, Dios me da, Dios me cuida, Dios porque me lo merezco. No te mereces nada. Pero si trabajás, si servís, si procurás el reino, si cuidás la obra de Dios y si cuidás al rebaño de Dios, entonces hay beneficio, hay paga, hay honra y hay reconocimiento. Primicias es reino y primicias es servicio. Ahora sí, prepárese, póngase en pie, por favor. Vamos a empezar a preparar la administración de la cena y vamos a ocupar previamente a eso un tiempo, previamente un tiempo de adoración, pero el momento en que venimos a consagrarnos al Señor y donde le damos a Él, le dedicamos a Él todas aquellas cosas que hemos recibido de su mano. Este tiempo que también como tiempo de primicias, al margen de invocar el reino, al margen de simplemente poner a Dios en primer lugar, al margen de la primera reunión del mes, al margen de todas las cosas que podamos decir hoy, al margen de todo eso, le damos al Señor nuestra vida en adoración, le damos al Señor nuestra vida en reconocimiento, le damos al Señor nuestra vida en honra. La forma de que tenemos para hacerla, así como un día el Señor instituyó el pacto de la circuncisión a Abraham, para que sepan que costaba servir a Dios, la manera que lo hacemos es a través de nuestro tiempo, a través de nuestro servicio, como lo acabo de explicar, a través de nuestro dinero, nuestras finanzas, a través de nuestra honra y reconocimiento. Por eso dedicamos al Señor en esta noche ofrendas, diezmos, primicias. Esas primicias materiales que son lo que nosotros preparamos para aquellos que están pasando necesidad. Que traemos mercadería para ayudar. Gracias a Dios no tantos, pero algunos que están en alguna situación difícil. Dedicamos al Señor, consagramos al Señor ofrendas como adoración, diezmos como honra. Hoy me preguntaron si
la honra, si el diezmo es la honra al pastor, nada que ver. El diezmo es la honra a Dios, por quien es Dios, por lo que Él hace, porque Él es soberano, porque Él es proveedor. Eso significa honrar a Dios. Honra significa reconocimiento. Significa, yo, Señor, reconozco que vos hacés todo eso. Y reconozco que en el lugar donde estoy arraigado, entonces ahí fluye lo que vos haces sobre mi vida. Entonces honro a Dios diezmando. ¿Acaso si no lo hago Dios me maldice? No. ¿Acaso si no diezmo Dios me persigue? No. ¿Acaso si no diezmo entonces la policía me va a estar buscando, el pastor me va a estar llamando? Ni me entero quién diezma y quién no lo hace, porque es entre usted y Dios. Yo ni enterado del tema. Gracias a Dios por eso. ¿Acaso tal vez mis hijos se van a enfermar? Nada va a pasar, porque tenemos un nivel de bendición que Dios ya nos garantiza a todos. Lo que usted garantiza o lo que usted sobre garantiza, diezmar, es de ahí para arriba. Una bendición que dice la Biblia, sobreabundante. Dios te da, Dios te provee, Dios te sostiene. Si vos honrás a Dios, y ahí podríamos aplicar siembra y cosecha. Honrás a Dios, entonces Dios te honra en devolución de que estás reconociendo que todo viene de su mano.